Buenos días, Dios nos bendiga. Vamos al comienzo del tiempo con la palabra del Señor, continuando con esta serie, conociendo más a nuestro Señor Jesucristo. Continuamos en Mateo capítulo 22, vamos a leer del versículo 23 al 33. Ayer estuvimos viendo, ¿no?, cómo se le acercaron los discípulos de fariseos los herodianos, para cuestionarle, ¿no?, para entrampar a Jesús acerca del tributo. Y salidos estos, no pudieron, vienen entonces los saduceos, dice el versículo 23, leemos con la bendición de nuestro Señor Jesucristo, dice: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Estaban citando la ley del levirato de Deuteronomio capítulo 25, versículo 5, donde decía que si alguien moría, el hermano o el pariente más próximo tenía que casarse con esa persona para levantarle descendencia a su hermano, por el tema de la herencia, para que se mantuviera en la familia. Entonces dice, hubo pues, le ponen un ejemplo hipotético, ¿no? Dice, hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de estos 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Ahí entrampando al Señor, como tratando de hacerlo quedar en evidencia, tratando de hacerle quedar en ridículo, ¿no? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán el casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Oramos. Padre, damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a conocerte más, Señor, cada día. A obedecerte, Dios mío. A someternos, Señor, a ti, oh Padre Santo, en obediencia, Padre. A conocerte más en la faz de Jesucristo, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre bendito y poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vemos, ¿no?, cómo vienen ahora los saduceos. Los saduceos era una casta, era un grupo que era pequeño, no era tan grande, pero se dice que eran de personas influyentes, de mucho poder adquisitivo, gente de dinero. Y ellos creían de que no había resurrección, Y imagínense, negando las Escrituras, es decir, ignorando la palabra de Dios. Entonces, las personas así ignorantes tienden a negar la palabra de Dios. Y aunque pertenecían al pueblo de Israel, no conocían, no entendían la palabra de Dios, y por no entenderla, pues la negaban. No es posible, eso no es posible, va a haber resurrección. Decían que después que moría, nada, ahí ya se acabó todo. Entonces, le hacen este planteamiento, ¿no?, diciendo, bueno, murió una vez, ¿cómo pues? Como aquello diciendo, nosotros tenemos la razón, no hay resurrección después de la muerte. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo le dijo a algunos de sus discípulos: de cierto, a algunos de ustedes no gustará la muerte hasta que no veáis el reino de los cielos? Y ocurrió después la transfiguración, que se le aparecieron Elías y Moisés, que estaban supuestamente muertos, ¿no? Pero ahora le dicen, en la resurrección, versículo 28, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que la tuvieron los 7? Un caso muy fantasioso en su imaginación, ¿no?, porque esto era improbable casi que se diera. Pero digamos que se hubiese dado. Y le estaban citando, ¿no?, la ley que decía, si no, porque se case el hermano y que le dé descendencia. Ahora dice, entonces, versículo 29, respondiendo Jesús les dijo: erráis, es decir, se equivocan, están equivocados, ignorando las Escrituras, son unos ignorantes de las Escrituras y el poder de Dios. Ignoran las Escrituras e ignoran el poder de Dios, así no tenían fe en Dios, les está diciendo Jesús. Y le hace una represión con menos severidad que a los anteriores, que les dice: hipócritas, ¿por qué me tentáis? Ahora le dice, mira, le llama ignorante, no le dice hipócrita, le dice la verdad también, ¿no? Le dice ignorante. Dice, erráis ignorando la Escritura y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. No va a haber necesidad.
Aquí los casamientos son aquí para perpetuar la raza humana, para que se puedan reproducir, pero en el cielo no hace falta. Además, nosotros estaremos casados, tanto hombres como mujeres, con Cristo. Amén. Dice, si no, serán como los ángeles de Dios en el cielo. Dice, serán como los ángeles, no serán ángeles. Porque otro dice, no, yo voy a ser un ángel. No, seremos como los ángeles. Tendremos un cuerpo glorificado como que tiene Jesús. Jesucristo cuando resucitó un cuerpo glorificado, porque venció a la muerte y nos promete un cuerpo semejante a nosotros. Ahora, le dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él les está haciendo una reflexión para hacerles ver cuál es su error. Decirle, mira, para Dios Abraham, Isaac, Jacob están vivos. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Vamos a leer un momentito Daniel capítulo 12, versículo 13. En la escritura, ¿no? Hay suficiente evidencia que hay que estudiarla para entender la vida, ¿no? Eterna, para entender la eternidad después que salimos de este cuerpo. 12:13 dice de Daniel, y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Resurrección. Pero ahora vamos a Job 19, versículo 25 al 27. Dice, yo sé que mi Redentor vive. Si no hay resurrección, en vana es nuestra fe. Nuestra resurrección se basa, en nuestra fe se basa en la resurrección de Jesucristo. Y estos saduceos ignoraban las escrituras y el poder de Dios. Entonces, si no hay resurrección, Cristo nos resucitó. Y nosotros somos los más dignos de conmiseración, dijera Pablo, ¿no? Dice, yo sé que mi Redentor vive. Está diciendo Job. Antes de que hubiese escritura, porque cuando se escribió Job, ni en Génesis iba a ser escrito. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Aleluya. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Después que se deshaga este cuerpo, veremos a Dios. Está hablando de la resurrección. Al cual veré por mí mismo. Y mis ojos lo verán y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Él estaba sufriendo, él estaba en tormento, él estaba... ¿Qué no pasó a Job? Pero él sabía que su Redentor vive y que un día lo vería. Aunque ahora estaba desfalleciendo. Entonces Jesucristo le dice, mira, ignoran la escritura y el poder de Dios. Y le cita, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Eso nos tiene que llenar de confianza, de fe, de alegría, de gozo, de regocijo. Hay que un día veremos a nuestro Señor. Y que muere en Cristo no muere eternamente, sino que Dios lo resucitará. Dice, oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Lo silenció. Hasta les infundó esa esperanza de, entonces estoy equivocado. Hay vida después de la muerte, hay vida eterna en Cristo. Ahí los hizo ya, los puso a tener que estar. Fue menos severo con ellos, pero les dio la verdad. Les dio ignorante de la Escritura y el poder de Dios. Y ahora les infunde esa esperanza de la vida. Cristo mismo resucitó entre los muertos. Está vivo, es primicia de los que han resucitado. Es primogénito entre los muertos. Venció a la muerte. Y porque Él venció, nosotros también venceremos. Y viendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Toda la confusión que había de las polarizaciones, que unos creían que sí, que otros que no había resurrección, los saduceos la negaban, pues aquí ahora tuvieron que callarse y entender lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo. Ahora lo entendemos nosotros, entendemos que hay vida después de la muerte,
que hay una eternidad, que Dios quiere que pasemos esa eternidad con Él, esa decisión la tomaremos en vida. Y si hasta ahora no lo habíamos creído, tenemos que guardar silencio ante las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y decir, ahí Señor, que equivocado estaba yo, que pensaba que después que en la muerte se acabó todo, que ya no vivía en la inexistencia. Ahora sí, porque si el cielo no existiera, si el infierno existiera, entonces Jesucristo sería el más grande de los mentirosos. Si no hubiese resurrección de entre los muertos, entonces van a ser nuestra fe. Cristo no resucitó, van a ser nuestra fe. Pero ahora Cristo resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre y se fue a preparar lugar, morada para nosotros. Que Dios nos bendiga.